Buenos días, mi nombre es el doctor Pablo Larios, pediatra y neumólogo pediatra. El día de hoy voy a estar con ustedes platicando un poco sobre lo que son las infecciones respiratorias virales. Las infecciones respiratorias virales en pediatría son una causa importante de morbimortalidad en la población pediátrica. Incluyen un grupo variado de entidades con espectro clínico muy amplio, desde leves que pueden afectar solamente vía superior, como puede ser un catarro común, hasta muy severas con un compromiso de la vía aérea inferior, como puede ser una bronquiolitis, una neumonía. La mayoría tiene una etiología bastante diversa, pero siempre se ha reportado los virus en mayor cantidad. Eso quiere decir que el 50% de estas entidades va a ser de etiología viral. Esto es muy importante debido a que nosotros muchas veces, por el miedo a que nos estemos cubriendo algún tipo de bacteria, pues abusamos indiscriminadamente de los antibióticos, simplemente diciendo, no, mejor le voy a dejar antibiótico por cualquier duda y para que no se complique. Para evitar eso, debemos de tener un diagnóstico oportuno basado en la clínica y en la observación del paciente, y muchas veces pues tenemos pruebas diagnósticas que nos pueden ayudar para confirmar el diagnóstico. No siempre las tenemos debido a que lamentablemente la tecnología no la encontramos en muchos lados y estamos pues muy cortos para hacer diagnósticos específicos por medio de un laboratorio adecuado. Siempre pueden haber complicaciones y secuelas graves después de una infección respiratoria aguda. Debido a eso, tenemos que tener presentes las secuelas que puede tener cada una de ellas y el momento en que tenemos que hacer una referencia al especialista. Las infecciones respiratorias pues son una carga de enfermedades que es muchas veces mayor comparado con otras entidades en el grupo de menores de 5 años. Dentro de lo que es este reporte que tenemos en el 2002, fueron causa de mortalidad en un 18% de la infección respiratoria, en un 15% de las infecciones gastrointestinales, como lo puede ser la diarrea, y en un 11%, pues como lo fue en este reporte del 2002, que fue malaria. Llama mucho la atención que las infecciones respiratorias y las gastrointestinales pues han mandado siempre en este tipo de grupo etario de edad, y las tenemos también presentes nosotros en lo que es nuestro país. Para la morbilidad, eso quiere decir qué tan afectados han sido algunos países por este tipo de enfermedades. Pues en lo que se fue Inglaterra, las hospitalizaciones por infecciones respiratorias tuvieron de un 22 a un 27% de hospitalizaciones por esta causa. Y en la consulta médica se incrementó entre un 33% hasta un 60% en lo que fue su práctica médica. Eso quiere decir que las infecciones virales respiratorias siempre han tenido un auge en lo que es las enfermedades en los menores de 5 años. ¿Qué tantas veces podemos tener nosotros una infección respiratoria aguda al año? Pues se reporta que entre un 5 a 8 episodios por año pues puede haber un catarro común en nuestros niños. ¿Cuánto va a durar un catarro común? Pues puede durar una media entre 4 hasta 7 o 8 días. Si dura más de 10 a 12 días, a ese paciente hay que ponerle ojo y debemos de reevaluarlo para valorar si no hay algo más. Cuando hablamos de hospitalización, generalmente la infección respiratoria, que más afecta a nuestros chiquitos es la bronquiolitis, que puede ser no solamente por el virus sincitial respiratorio, sino que hay otros virus los cuales pueden afectar a estos pacientes. El reporte que se tiene del costo de las hospitalizaciones por bronquiolitis en cada uno de los pacientes pues puede ascender hasta $5,250 en cada episodio. Y cada tipo de consulta que puedan hacer los pacientes cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas puede oscilar entre $140 a $240 en cada vez que se consulte, dependiendo del rango que se tenga en cada uno de los países. Es un aproximado. En Alemania se reporta que un coste total de la infección respiratoria en pacientes hospitalizados pues puede ascender hasta 213 millones al año. Eso quiere decir que las infecciones respiratorias repercuten mucho, no solamente en la salud, sino que realmente en el recurso económico del paciente y de la familia. La infección respiratoria aguda es una patología que se puede presentar en menos de 15 días de evolución y su origen pues va a ser infeccioso.
muchas veces produce afección del tracto respiratorio superior e inferior. Los síntomas que podemos tener son diversos, no todos ellos tienen que aparecer al mismo tiempo, sino que conforme va evolucionando la enfermedad podemos tener tos, disnea, obstrucción nasal, muchas veces coriza, secreción nasal, fiebre, problemas al tragar, y signos y síntomas cuya intensidad está asociada a la severidad del cuadro. Eso quiere decir de que cuando nos consultan a nosotros por una fiebre y que el paciente tiene solamente secreción nasal, eso no quiere decir de que ahí queda la enfermedad. Muchas veces los papás nos están llamando a los 2 o 3 días diciendo que tiene tos y que está peor. Hay que explicarle a los padres que en ese momento es la evolución normal de la enfermedad y que debido a eso se están produciendo un poco de más síntomas. Debemos dar siempre datos de alerta, que si al paciente le cuesta respirar, si tiene dificultad respiratoria, si hay algún tipo de cianosis o tenemos algún otro tipo de problema, que nos avise inmediatamente para poder actuar. Que sea infección viral no quiere decir de que sea leve. Muchos pacientes se pueden complicar y pueden caer en intensivo. Todas las personas son susceptibles de sufrir una infección respiratoria aguda y generalmente la transmisión va a ser frecuente de persona a persona. Las patologías pueden ir desde un proceso catarral, puede ser una rinitis, una rinosinusitis, una faringitis, rinofaringitis, laringitis, faringoamigdalitis, bronquiolitis, bronquitis, neumonía, croup, una traqueitis, una pilotitis, y así hay un sinfín y sinnúmero de cada una de estas entidades que pueden ser producidas la mayor parte por virus. Eso no quiere decir de que pueda haber o existir coinfección en este tipo de pacientes, pero la mayoría de etiología principalmente va a ser viral. Uno de los datos más relevantes que me gustó a mí en este tipo de artículo fue que aquí podemos ver cómo los virus se fueron incrementando dependiendo de los años en esta serie que hicieron en Malasia, y nos damos cuenta que tanto el sincitial respiratorio como el parainfluenza, influenza, adenovirus fueron presentes en cada uno de ellos, y cómo el virus sincitial respiratorio es predominante el virus que les está afectando. Esto se puede ver a lo largo de los años y es algo bastante interesante porque básicamente nosotros hablamos del virus sincitial y muchas veces nos dicen en Guatemala, sí, pero es que eso solo se va a dar en la época de frío, es que solo se va a dar a principio de año, es que solo se va a dar al final del año. Realmente en Guatemala tenemos un virus sincitial endémico, muchas veces se da durante todo el año, ¿sí? Y eso va a depender mucho de la asistencia al colegio de los pequeños y de los brotes que haya de virus sincitial respiratorio. En Estados Unidos es muchas veces más marcado, generalmente se puede dar a finales del año y en el principio del año, y debido a eso es que se dan ciertos protocolos que se deben seguir para colocar algunos medicamentos. Aquí tenemos otras eh, estadísticas en las cuales nosotros vemos como el virus sincitial respiratoria era el más frecuente en los menores de 6 meses, también en los menores de 6 a 12 meses y en los mayores del año. Posteriormente fue el parainfluenza, que el parainfluenza pues cabe decirse que nos puede producir croup, ¿sí? El famoso croup. El más frecuente es el parainfluenza tipo 3 o nos puede producir mucha tos, esa tos de perro o esa tos de foca que nosotros vemos. La influenza, que siempre pues ha sido también una de las infecciones más recurrentes y que vemos a lo largo de todo el año, y pues el adenovirus y el rinovirus que siempre han estado presentes. Cabe decirse que esto es antes de pandemia, ¿de acuerdo? Ahorita que se vino la pandemia, pues con el uso de las mascarillas, con las restricciones y con estar los niños en casa, pues esto disminuyó muchísimo, muchísimo. La influenza pues se cayó, realmente el virus no se ha visto en mayores brotes desde que empezó la pandemia, y eso es debido al uso de las mascarillas y al resguardo de los niños en casa. Sí continúan algunos virus. Actualmente este año yo he visto varios pacientes con virus sincitial respiratorio, con parainfluenza. Entonces los virus continúan, ¿de acuerdo? No es que se hayan ido, siempre han estado ahí, pero debido a las medidas que se han tomado por la pandemia, pues sí se han reducido en algunas ocasiones. Aquí tenemos nuevamente las semanas epidemiológicas y los años epidemiológicos de cada una de las variantes. Ustedes pueden ver que cómo el virus sincitial aumenta y disminuye dependiendo del mes en el que están en ese momento y los picos que se tienen durante todo el año, al igual que con los otros virus, ¿verdad? Interesantísimo ver cómo se comporta cada uno de ellos, debido a eso podemos nosotros en algún momento pues
predecir en qué momento debemos de tomar un poco de más medidas. Como les digo, pues después de la pandemia esto se ha modificado muchísimo, pero pues no quiere decir que no continúe existiendo y que no afecte a los pacientes. Aquí tenemos lo que es muchos de los virus que pueden afectar a los niños, ¿verdad? Las características y los cuadros clínicos que tenemos. Otro de los virus que ha cobrado bastante importancia es el metanemovirus hoy en día, ¿verdad? Es un virus que nos puede producir gripe. Generalmente, pues aquí está por estaciones, qué tipo de estaciones nos pueden dar este tipo de virus. Y generalmente va a ser el 50% en menores de 12 meses. En general va a ser menos de 2 años y nos puede producir la famosa también bronquiolitis. Como les decía, no solamente el sincitial nos va a producir este tipo de entidades, sino que también nos lo pueden producir N cantidad de virus, así como este coronavirus que tenemos por acá, que no es el coronavirus actualmente que conocemos, el COVID-19, sino que son otros familias de coronavirus que también nos pueden producir este tipo de problemas, ¿verdad? Dentro de lo que es la infección respiratoria alta y la infección respiratoria baja, ¿cómo podemos definir qué criterios clínicos podemos adquirir? Muchas veces la infección respiratoria alta pues son muchos virus en los primeros años, afectan el tracto respiratorio superior. Generalmente va a ser una virus sincitial, un metanemovirus, los renovirus. ¿Y qué nos pueden causar? Pues el catarro común, la rinitis, la faringitis, que son los que más vemos en los colegios y en las guarderías, ¿verdad? Pueden haber problemas como inyección conjuntival, puede haber dolor de oído, se puede encontrar una membrana timpánica abultada, podemos tener fiebre, irritabilidad y la pobre ingesta, ¿verdad? Que muchas veces eso es lo que nos lleva al hospital con los pequeños, debido a que un paciente menor de 6 meses o de 1 año, si tiene poca ingesta de líquidos o de lactancia materna o de su fórmula, pues eso es lo que lo va a llevar al hospital, debido a que no es posible controlar la fiebre, ni, ni que ni que puede ingerir alimento. Entonces ya eso es un criterio de ingreso al hospital. O si no, pues sencillamente la frecuencia respiratoria y la dificultad respiratoria que pueda tener el lactante a la hora de que tengamos este tipo de problema. Con la infección respiratoria baja, pues 1/3 de los pacientes van a desarrollar una infección respiratoria inferior. Generalmente se va a ver manifestada por taquimneas, sibilancias, tos severa, dificultad para respirar. Podemos tener aleteo nasal, tiraje intercostal, cianosis, crepitaciones, roncus o broncoespasmos a nivel respiratorio, y esta es una de las causas en las cuales también nosotros pues tenemos que ver qué terapéutica vamos a ir tomando. ¿Qué datos importantes? Pues el sincitial, yo le doy bastante énfasis al sincitial debido a que es la mayor parte de los problemas que tenemos hoy en día. Generalmente puede ser episodios recurrentes, no quiere decir de que solo una vez vamos a tener una bronquiolitis, sino que muchas veces de estos pacientes pues pueden tener episodios recurrentes de sibilancias, no solamente por el sincitial, sino que por otros virus. Y muchas veces en los niños pequeños pues se va a manifestar tal vez no solamente por la dificultad para respirar, sino que puede ser causa grande de apneas. Generalmente esto es mucho más frecuente en los menores de 6 meses, ¿verdad? Y que tenemos que poner bastante atención. Algunos clínicos hacen diferencia entre lo que es la bronquiolitis, la bronquitis, las neumonías virales. Para mí eso es irrelevante. La verdad que este tipo de infecciones a nivel de tracto inferior, pues colocarle un nombre va a ser algo muy técnico. El tratamiento va a ser lo más importante si tenemos cualquiera de estas entidades. Muchas veces las formas de tratamiento, después las vamos a ver, va a depender de la severidad, el compromiso respiratorio, qué oxigenación o saturación tiene el paciente en el momento de su ingreso, la gasometría, que es muy importante, que si es posible la podemos hacer, el tipo de dificultad respiratoria con la que se presenta el paciente, ¿verdad? De las retracciones intercostales, las retracciones supracostales. Muchas veces vemos que tienen retracciones a nivel del esternocleidomastoideo. Eso ya nos está hablando de que hay un compromiso pulmonar muy importante, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que ver, como les decía, es la pobre ingesta de alimento o de líquido a nivel oral, y eso puede ser secundario al compromiso respiratorio que va a tener el paciente y que va a determinar el manejo al ingreso del hospital. Y debemos de tener en cuenta la preexistencia de enfermedades previas como la displasia broncopulmonar, las sibilancias o el asma en cualquiera de estos pacientes, porque muchas veces tenemos que prestarle un poco de más atención a esos pacientes que están con ese tipo de complicaciones. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una displasia broncopulmonar, ya sea
leve, moderada o severa, posiblemente va a tener más secuelas y la infección por cualquiera de estos virus pues va a ser mucho más fuerte. No solamente hay manifestaciones pulmonares, sino que también tenemos manifestaciones extrapulmonares y tenemos que tomar en cuenta estas a la hora del manejo integral del paciente. Que el paciente llegue con una infección respiratoria no significa que nos vamos a basar solamente en si tiene retracciones, en que si tiene sibilancia, en que si tiene crépitos, en que lo voy a estar nebulizando a cada rato para que todo eso se baje. No. Tenemos que tener presente que muchas de estas algunas manifestaciones extrapulmonares se pueden ver representadas por convulsiones, por hiponatremias, por arritmias cardíacas, muchas veces por hepatitis virales concomitantes, que son los que podemos debemos de tomar en cuenta a la hora de tener pues una infección viral. Y la evidencia indica que el RNA viral no solamente es detectable a nivel del tracto respiratorio, sino que también en varias células. Entonces eso se ve debido a los mononucleares que tenemos a nivel periférico, también lo podemos observar a nivel del líquido cefalorraquídeo, a nivel del músculo cardíaco. ¿Y cómo se manifiesta? Pues muy fácil. Con las meningitis virales tenemos miocarditis, pericarditis virales y pues eso nos da todo este tipo de problemas. Entonces no solamente tenemos que tomar en cuenta las manifestaciones pulmonares y tratar ellas, sino que tomar en cuenta las manifestaciones extrapulmonares que podemos desarrollar con estos pacientes. Hoy en día se habla de antirretrovirales y los antirretrovirales más en boga pues ya son muy conocidos por ustedes ahorita que está lo del COVID-19. Tenemos a los tocilizumab, el remdesivir, combinaciones de muchos de ellos, pero ¿qué antirretrovirales realmente nos van a servir para los otros virus? Pues el oseltamivir ha sido uno de los más eficaces, lo podemos encontrar en sus presentaciones que son en jarabe y en comprimidos o tabletas, ¿verdad? Nos va a servir para la influenza A, para la influenza B, para el H1N1. También tenemos inhibidores de neuraminidasa, pero que no han tenido mucho peso en algunas ocasiones debido a que no son muy eficaces y que dan muchos efectos secundarios. Así como la ribavarina, la rimantadina, que muchas veces se iba a trabajar de forma inhalada, pero pues los efectos secundarios no servían para utilizar este medicamento. Es más, el riesgo era más que el beneficio que se obtenía con ellos. Un antirretroviral es, no, que funciona bastante bien es el pacilizumab y pues es por parte de anticuerpos monoclonales, ¿de acuerdo? Y pues nos va a servir muchísimo en aquellos pacientes menores de 35 semanas que tengan factores de riesgo para tener una bronquiolitis, y más que todo en los neonatos, ¿verdad? Generalmente estos pacientes van a tener un 35 o un 80% de que puedan padecer el primer año de vida de este tipo de infecciones, como la es la bronquiolitis, y que se van de la mano con comorbilidades como enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías. En algunos de esos casos tenemos no solamente el palivizumab hoy en día, sino que también se está estudiando el motamizumab, que era un anticuerpo monoclonal mucho más potente que el palivizumab, pero los estudios actualmente pues, nos indican que no hay un beneficio superior frente al palivizumab y pues por eso es de que se siguen utilizando. Cabe mencionar que el motamizumab es mucho más caro que el palivizumab y pues realmente los estudios hoy en día no hay fundamento para utilizarlo con mayores beneficios que el otro. Pero es bueno saber que no solamente hay un anticuerpo monoclonal para sus pacientes, sino que pues sí había en investigación otros. Cuando me preguntan qué tipo de tratamiento le vamos a dar al paciente, vean, se pueden hablar de broncodilatadores, se pueden hablar de corticosteroides, se pueden hablar de antibióticos y realmente pues tenemos que seleccionar a cada paciente y ver qué beneficio va a obtener de cada uno de ellos. No es una receta de cocina, ¿de acuerdo? No podemos decir de que al paciente se le va a colocar, a todos los pacientes con bronquiolitis se les va a colocar salbutamol y que van a tener una respuesta adecuada, que a todos esos pacientes se les va a colocar esteroides inhalados y que van a tener una respuesta adecuada. Entonces, cuando hablamos del beta 2, cuando hablamos de la epinefrina, cuando hablamos del tropium, pues la mayoría son utilizados para infecciones respiratorias bajas. Muchas veces las intervenciones que tenemos sobre ellos pues no son prometedoras, por eso debemos de evaluar la respuesta que tenemos con cada uno de los tratamientos.
Si yo lo coloco beta 2 salbutamol en un paciente con una bronquiolitis y tengo una adecuada respuesta y sé que está reaccionando adecuadamente y si de alguna manera eso le puede ayudar, lo podemos utilizar. Generalmente la epinefrina se utilizaba anteriormente, pero actualmente pues eso se ha dejado de utilizar debido a que hay mejores medicamentos que pueden actuar frente a estas enfermedades y pues causar menos efectos secundarios. Muchas veces nos indicaban que el tropium, por el mecanismo de acción que tiene, pues no iba a ser beneficioso para estos pacientes. En la mayoría de los pacientes con una bronquiolitis o que tienen una infección respiratoria inferior, el tropium pues lo que puede hacer es resecar un poco más las secreciones y causar algún tipo de tapón en lo que es las vías aéreas pequeñas. Las vías aéreas pequeñas cabe decirse que pues van a manejar más o menos 2 milímetros de diámetro y se pueden formar atelectasias. Eso no quiere decir de que no funcione en todos los casos, ¿de acuerdo? Debemos de colocar cada uno de ellos en base a un criterio clínico y debemos esperar la respuesta que se obtiene cada uno. Obviamente, si vemos que no hay una respuesta adecuada después de colocarlo, pues en ese momento lo omitimos y vamos buscando qué otras clases de tratamiento podemos colocar. Como les decía, pues los estudios arrojan resultados conflictivos en cada uno de estos medicamentos y muchas veces pues vemos que hay controversia en cada uno de ellos, más en lo que es la bronquiolitis, que todo el tiempo está cambiando este tipo de protocolos. Muchas veces nos ayudamos de algún score para lo que es clasificar la dificultad respiratoria. Y se ha visto que con los scores pues no modifica los días de hospitalización. O sea, está bien clasificar el score del paciente, pero lo más importante es, si el paciente muestra datos de dificultad respiratoria, colocarle lo que se necesite en ese momento para que podamos tener una respuesta adecuada en pocos minutos, en pocas horas, para que el paciente mejore. Y el virus sincitial respiratorio, pues como les decía, no es de rutina utilizar todos estos medicamentos. Muchas veces solamente con una buena hidratación y oxígeno, pues el paciente sale adelante. Y pues de las mayores controversias que tenemos en lo que es las infecciones respiratorias bajas es si utilizamos esteroides o no, tanto a dosis bajas como a dosis elevadas. Actualmente se ha visto que no hay diferencias en los resultados con una dosis de 2 miligramos kilo día repartido en 4 dosis, más allá de lo que puede modificar los días hospitalarios. Eso sí, el uso de esteroides a nivel sistémico con una dosis de 2 miligramos kilo día o menos sí va a modificar los días de estancia dentro del hospital. Eso quiere decir que pueden acortar los días de estancia dentro del hospital de cualquiera de estos pacientes y sí se va a ver beneficiado. Obviamente pues no vamos a colocar dosis mayores a estas por los efectos secundarios que pueda tener y que no sea un tratamiento más allá de 7 días o 5 días. Cabe decirse que en muchas de las guías que nos mencionan que no debe tener más de 3 días de tratamiento. A veces combinamos lo que son los beta 2, el salbutamol con glucocorticoides sistémico, ¿verdad? Como puede ser la metilprednisolona, y se ha visto que los resultados son mucho mejores conforme van pasando los días y que resulta mejor para el paciente. Como les decía, los medicamentos, pues con los glucocorticoides se ven mejor asociados al tratamiento del CRUP, del parainfluenza. Está descrita la dexametasona, ¿verdad? En este tipo de pacientes también está descrita la epinefrina racémica en los pacientes con CRUP, ¿verdad? Los esteroides inhalados, pues se ha visto que no son recomendados para las casos de virus sincitial respiratorio, debido a que no va a haber ninguna modificación de la inflamación a ese nivel. Los antibióticos, pues no hay evidencia de modificar la duración de la enfermedad a menos de que tengamos un cultivo y que tengamos evidencia clínica y de laboratorio que el paciente tiene una coinfección. Actualmente también se habla de lo que eran los macrólidos, y los macrólidos pues se colocaban para bacterias atípicas y muchas veces tenían efectos antiinflamatorios. La verdad es que no hay ningún tipo de evidencia de una modificación de la enfermedad utilizando cualquiera de estos medicamentos. Solamente pues los glucocorticoides, como les decía, para el CRUP, o que puedan modificar los días de estancia hospitalaria en un paciente con una bronquiolitis. El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento realmente? El tratamiento se basa en las medidas de soporte que nosotros le demos al paciente. Si el paciente está con taquipnea, si está con sed de aire, por decirlo así, si está con mucha dificultad respiratoria, nuestra primera droga siempre va a ser el oxígeno suplementario. De esa manera nosotros vamos a tener presente de que cualquier paciente menor de 6 meses o de un año
puede presentar apneas. Debido a eso, pues si está presentando apneas, vamos a tener que colocar al paciente en una terapia intensiva y monitorearlo para evitar cualquier tipo de episodio fatal que nos pueda suceder. Siempre es importante colocar una sonda oronasogástrica para alimentación si el paciente no se puede alimentar por la vía oral o si queda inhabilitada debido a los datos de dificultad respiratoria o compromiso respiratorio que pueda tener. Los fluidos intravenosos son claves, generalmente este tipo de pacientes por la fiebre, por la poca ingesta y por las pérdidas insensibles que van a ser por la fiebre también y por el compromiso respiratorio, pues van a tener un déficit de líquidos. Por lo tanto es importante colocar la cantidad de líquidos que se necesite para tener al paciente bien hidratado, y eso va a mejorar muchísimo todo lo demás. Su hemodinamia se va a ver respaldada adecuadamente. Muchas veces tenemos la necesidad en pacientes un poco más grandes o en pacientes lactantes de colocar un CPAP para mantener al paciente con una adecuada oxigenación. Es importantísimo colocar cualquiera de estos tipos de tratamientos, y siempre se debe colocar en el área intensiva o en el área intermedia, porque siempre se debe de vigilar cómo está el dióxido de carbono o el CO2 en nuestros pacientes si estamos colocando cualquiera de estos tratamientos. El BiPAP se utiliza mucho en pacientes asmáticos cuando están en crisis. El CPAP pues se utiliza desde lo que son neonatos, o la cánula de alto flujo, que trae un gran beneficio para estos pacientes, siempre y cuando se vigile las mediciones de CO2, debido a que todos estos dispositivos se debe estar midiendo constantemente el dióxido de carbono para evitar de que haya una hipercapnia, que no nos demos cuenta y que nos dé algún dato de alteración a nivel neurológico. También la ventilación mecánica, pues si ya se requería, la debemos de utilizar. No dudar en que el paciente pueda estar peor o que se pueda contaminar debido a que está en una terapia intensiva. Si es requerida, no nos vamos a tardar en realizar la intubación y colocarlo en ventilación mecánica. El salino hipertónico, pues sí se ha visto actualmente que hay una modificación de lo que es también en lo que es la bronquiolitis propiamente, de colocarlo. Ha disminuido muchas veces lo que es la fluidificación de secreciones, modifica en algunas ocasiones lo que es las sibilancias, y debemos de colocar ya sea del 3% al 6% dependiendo de cómo se tenga. Se debe tomar en cuenta que cuando se utiliza salino hipertónico, pues puede causar también broncoespasmo o exacerbar el broncoespasmo en alguno de los pacientes. ¿Qué tipo de diagnóstico viral y etiológico vamos a tener? Pues hay 4 principales vías para el diagnóstico de una infección viral, desde lo que son los cultivos, la serología, hasta la detección del antígeno, los test de PCR que actualmente están en boga por la pandemia que estamos teniendo, y pues eso nos va a llevar a tener varios métodos. El primero, los cultivos virales y la serología, pues son altamente elaborados de tiempo y son lentos, generalmente se van a tardar en producir resultados de entre 2 hasta 10 días. Entonces, mientras estamos haciendo el diagnóstico, no debemos de esperar a iniciar el tratamiento que se necesite con el paciente, siempre con los criterios clínicos que ya he mencionado y cómo debemos de utilizarlo. Para eso, pues también tenemos la detección de antígeno por inmunofluorescencia de hisopados, que es lo que se está utilizando también actualmente para el COVID, y también hay para otros virus, como lo puede ser el sincitial, el adenovirus y el rinovirus en otros pacientes. Y pues el test de transcriptasa inversa, que es el PCR, que va a ser por medio del hisopado, pues este sí nos va a dar bastantes datos debido a cómo se debe de colocar y cómo actúa en pocas horas en tener los resultados. Aquí tenemos un test de PCR para un virus sincitial respiratorio. Como ustedes pueden ver, también va a detectar varios virus y varias bacterias, y ustedes pueden ir viendo qué tipo de virus, dependiendo de los datos que nos den, van a ser los resultados que obtengamos. Eso quiere decir de que no solamente a veces tenemos un virus sincitial respiratorio, sino que también tenemos un rinovirus, también tenemos un adenovirus, y muchos de estos virus pues van a ser parte de nuestra flora normal que tengamos a nivel de lo que es la vía aérea respiratoria superior. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Como les digo, pues no importa que no tengamos estas armas diagnósticas, sino que debemos de actuar prontamente a la hora que tengamos un caso que esté grave. No esperemos es que como no tengo la PCR, entonces mejor me espero. No, de una vez tenemos que actuar,
y en base a eso vamos a ir viendo la respuesta que tenga el paciente al tratamiento. Aquí pues vemos varios factores, no solamente es la infección, ¿de acuerdo? Sino que hay varios factores que van a participar en desarrollar este tipo de infecciones, desde lo que son factores genéticos, factores inmunológicos, factores virales, qué tipo de virus, cómo se está exponiendo, dónde va a ser el problema, si va a ser a nivel gastrointestinal, si va a ser el problema a nivel pulmonar, qué tipo de compromiso pues nos va a causar. Entonces, eso es bien importante debido a que cualquiera de estos pacientes, por ejemplo los pacientes lactantes o los pacientes menores de 1 año, pues ellos van a tener un cuerpo mucho más pequeño, van a tener limitación en lo que es sus reservas de energía, van a ser unas vías aéreas mucho más pequeñas y debido a eso pues vamos a tener mayores problemas. Dentro de lo que es el sistema inmune, pues muchas veces al inicio hay una ausencia previa a exposición a patógenos, que es una ausencia de memoria patógena. Eso quiere decir que cuando nacemos, nuestro cuerpo no reconoce muchos de los patógenos que tenemos hoy en día y pues eso pues nos da cierta predisposición a que no nos podamos defender adecuadamente. Es muy importante que la respuesta innata y la respuesta adaptativa está disminuida en la etapa temprana de la vida. ¿Por qué? Porque se están empezando a desarrollar y la maduración de nuestro sistema inmunológico no ha llegado a su culmen. La respuesta de linfocitos TH2 está sesgada, pero es secundaria a la respuesta fetal que se tiene en el embarazo para evitar el rechazo del feto en ese momento. Entonces, como vemos, un niño de esta edad, un neonato, un menor de 6 meses, son muy vulnerables a este tipo de infecciones y por eso es que a veces se ponen bastante mal. Esto se extiende hasta durante la edad temprana e influye a la predisposición o desarrollo de enfermedades como asma o alergia en algunas ocasiones. Entonces, ¿quién se enferma? Pues la edad y la exposición a la enfermedad son vitales en aquellos pacientes que son mucho más pequeños, los menores de 1 año y los menores de 6 meses, corren más riesgo de enfermarse. Y la exposición pues se va a ver mediada muchas veces por si el paciente va a una guardería o asiste al colegio. También la severidad de la enfermedad puede ser mucho más compleja y va a estar determinada por el ambiente y los factores de riesgo, así como podemos tener factores de riesgo severos para lo que es el virus respiratorio. Entonces va a importar mucho en qué edad se están infectando, si el paciente fue un prematuro y posteriormente tuvo problemas de virus sincitial respiratorio o cualquier otro virus que le haya producido una bronquiolitis, ese paciente pues va a tener mayores secuelas. Las sibilancias que vayan produciendo, generalmente el paciente que ha tenido sibilancias por algún tipo de infección viral las puede llegar a tener debido a que hay cierta inflamación que puede reactivarse con cualquiera de estos virus o muchas veces causan secuelas si no se trata bien adecuadamente la inflamación debido a que nosotros pues creemos que ya ha bajado. Muchas veces los colegios, las guarderías, la temporada de nacimiento en algunos países, como les decía, por el virus sincitial, son factores bastante importantes. El estatus socioeconómico no es lo mismo que podamos tratar a este tipo de pacientes en un intensivo, que tengamos una atención y que tengamos el soporte económico a aquellos pacientes que son mucho más pobres y que no tienen ni siquiera acceso a un hospital. La prematurez, desnutrición, lactancia materna y la exposición al cigarro siempre han sido factores importantes que se deben de destacar en este tipo de pacientes a la hora de su nacimiento. La genética, pues la genética ha sido súper importante. La genética ha dado una vuelta a todo lo que es la ciencia y aquí podemos observar nosotros cada uno de estos genes que se ve alterado y cómo se puede visualizar en cada uno cuál predispone a que se tenga tal vez mayor afección de alguno de los virus. Eso es impresionante, la verdad que a mí me llamó muchísimo la atención y cómo se va dando, en qué locus se puede ir alterando y cómo se va dando y qué tipo de presentación puede tener. Eso quiere decir de que si yo tengo algún tipo de alteración en el NICAM3, estoy más predispuesto a tener este tipo de virus, que en este caso es el SARS-CoV, y si tengo algún tipo de alteración en este, estoy más predispuesto a tener un virus sincitial respiratorio. Entonces, eso está escrito también en el COVID. Mucha gente que ha estado estudiando este tipo de genética nos ha dicho de que hay ciertos genes que están predispuestos a que cuando les dé COVID se pongan con secuelas peores o que tengan mayor grado de mortalidad. Entonces la genética va a modificar muchos de los protocolos, muchos de los tratamientos que tenemos hoy en día. El mapeo genético es súper importante. Es impresionante cómo nos puede dar ese tipo de señales y de ventajas para hacer diagnóstico, ¿verdad?
Bueno, entonces ya llegando a las conclusiones, pues las infecciones respiratorias, su predominio es viral en más de un 50%. Los tratamientos son diversos, cambian y se deben adaptar a las distintas edades, al recurso económico e independizar cada paciente. Como les decía, pues no es una receta de cocina. Las medidas básicas, las soluciones intravenosas, el oxígeno, la ventilación de soporte o mecánica, el control de la hemodinamia, al final va a ser el tratamiento para cualquier caso grave, más que cualquier otro medicamento antirretroviral que tengamos. Los esteroides sistémicos por vía oral o intravenosa modifican los días de distancia hospitalaria, pero su uso no debe ser indiscriminado y se debe utilizar con cautela. Siempre en base a la historia clínica, al examen físico, se debe iniciar las medidas necesarias y dar datos de alerta a los padres para evitar eventos fatales. No esperarse a que el paciente se ponga muy mal para poder consultar. El diagnóstico muchas veces no es posible realizarlo por el coste económico, por lo que no debe de tener la posibilidad de coinfección. Si el paciente requiere antibiótico hay que colocarlo, siempre y cuando sea para el beneficio del mismo. Los menores de 5 años son los más afectados por infecciones virales. Se les debe dar seguimiento y estar consciente de las secuelas que pueden presentar y referirlos antes de que se establezca un daño crónico. La genética juega y jugará un papel muy importante hoy en día, ya que se ha determinado genes en el mapeo genético que dan predisposición a ciertos virus y a ciertas enfermedades y complicaciones. Las infecciones virales dan respuestas inflamatorias masivas. El papel inmunogénico de cada paciente determina esa respuesta. El nivel socioeconómico determina en nuestro país muchas veces el curso de la enfermedad y la oportunidad de resolverse. La desnutrición modifica también la respuesta inmunogénica a cualquier enfermedad viral o bacteriana y así su pronóstico. Realmente en nuestro país debemos de exigir la salud y debemos de estar conscientes que muchas de nuestra población pediátrica, más del 50%, padece algún tipo de desnutrición. Este es mi mensaje para ustedes, espero de que les sea de lo mejor para que puedan tratar a sus pacientes y me despido de ustedes, estamos a la orden.